Alfredo de la Cruz, sube el video de la parada dominicana, que corriste más que una guinea. Santiago, la soberbia es enemiga de los pasos de la vida. Todo el mundo ve una reacción, pero no ve una acción. Espero el mismo consejo para Alfredo de la Cruz. Bien, pero entonces dile a la seguridad, si tú querías en verdad enfrentarte a él, que es válido, entonces tú le dices a tu seguridad, espérenme ahí, ¿no? Atención mi gente, la Sexta Avenida de New York se convirtió en un verdadero cuadrilátero el pasado domingo durante la parada dominicana. Lo que debía ser una fiesta cultural terminó en un fuerte encontronazo verbal entre el empresario Santiago Matías Alofoque y el periodista Alfredo de la Cruz del Grupo Panorama. Los ánimos se calentaron a niveles peligrosos en el pleno Midtown Manhattan, bajo la mirada de miles de fanáticos y la policía de New York. Pero para entender este choque no podemos quedarnos solo con el chisme de la calle, hay que analizar las dos caras de la moneda de forma fría y neutral. ¿Fue un arrebato real o parte del negocio del entretenimiento? Vamos a desglosar los videos ocultos del trasfondo económico y las fuertes reacciones de los líderes de opinión. Prepárense porque este análisis viene picante. Quédate ahí. Como acaban de ver en este primer clip, la tensión se cortaba con un cuchillo. Un detalle analítico clave aquí es la reacción del equipo de seguridad de Alofoque. Al frenarlo repetidamente con la frase "te están grabando", demostraron un manejo de crisis impecable. En New York las leyes de agresión son sumamente estrictas y un arresto en plena vía pública habría sido un golpe fatal para cualquier marca. Al no llegar a los puños por la intervención de los guardaespaldas, la batalla se mudó de inmediato al terreno digital. Santiago Matías no tardó en lanzar un contraataque narrativo en las redes, desafiando al periodista a subir el video íntegro y asegurando que corrió más que una guinea. Una jugada clásica de comunicación para posicionarse ante el público como el que buscó el frente a frente. Escuchen la reacción de Santiago Matías tras el incidente. Uno habla mierda en la vida, tiene que tener valor en todos los lugares del planeta. Alfredo de la Cruz, sube el video de la parada dominicana, que corriste más que una guinea. Sube el video íntegro, no lo edites. Sube el video, Alfredo de la Cruz, íntegro. Que yo te dije que donde quiera que te vea, te iba a partir la boca. Sube el video, por favor. Pero la parada dominicana nos dio un giro de libreto radical apenas minutos después. En la farándula moderna, los escenarios cambian rápido. Santiago Matías pasó de los insultos callejeros a colocarse el traje de estratega político. En una entrevista breve con el comunicador Jaques, el panorama cambió por completo. Alofoque no habló como un creador de contenido de chismes, habló abiertamente como un aspirante presidencial. Aprovechó los micrófonos para lanzar un discurso enfocado en la diáspora, afirmando que los dominicanos en New York trabajan duro, pero que los gobiernos tradicionales los olvidan, y prometiendo un cambio real con un partido nuevo. Un análisis sociológico astuto para medir su fuerza política con las masas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Dime, ¿cómo te sientes, Santiago, en esta gran parada dominicana, donde se representa el orgullo de la dominicanidad aquí a lo largo de la Sexta Avenida? Mira cómo me siento. ¿Cómo te sientes? Háblame de eso. ¿Cómo va la política? ¿Cómo van esas pretensiones a la presidencia de la República Dominicana? Un partido nuevo, espero el apoyo de todos ustedes para que haya un cambio real en la República Dominicana. Cambiemos la mentalidad, la visión, la estrategia, porque ustedes, los dominicanos de la diáspora, trabajan muy duro, por allá no le hacen caso, ustedes no tienen derecho a nada, no son tomados en cuenta solamente cuando hay elecciones. Muchísimas gracias. Te quiero, papi, y disculpa, tú sabes que... No, tranquilo. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera raíz de tanta rabia acumulada entre estos dos comunicadores? Para hacer un análisis serio hay que ir al origen. En otro momento de la cobertura se destapó el núcleo real del pleito.
Alofoque rechazó tajantemente cualquier intento de tregua o intermediarios, argumentando que el conflicto cruzó una línea de no retorno. El líder de Alofoque Media Group verbalizó su indignación explicando que una cosa es la farándula y otra muy distinta es que cuestionen públicamente en un micrófono la legitimidad de sus fondos económicos y su patrimonio inmobiliario. Para un empresario, que se debata el origen de su dinero afecta contratos comerciales y proyecciones institucionales. Por eso el enfrentamiento dejó de ser un show para convertirse en una defensa de su honor financiero. Escuchen sus declaraciones. No hay espacio para un entendimiento. No hay entendimiento. Alfredo. No hay entendimiento. Tengo que servir de intermediario para que... No, ningún intermediario, sino que... pues tú estás atrincherado. No, yo estoy tranquilo, sino que cuando levantan falsas calumnias a una persona de ti o dice algo de ti que no es correcta, y uno trabajando tanto y matándose trabajando para que una persona en un micrófono cuestione de dónde vienen tus fondos, de dónde vienen tus fortunas, sabiendo la gente cómo se mata trabajando. Mira tú mismo aquí, cómo estás cubriendo, y de aquí te vas para otro país y te vemos siempre moviéndote. Nosotros hemos innovado muchísimo. Nosotros, el formato que usa esa rata, ellos mismos, el formato que usan ellos, fui yo que lo creé. Miren, porque él dijo que un apartamento que yo compré, se lo compró una persona de dudosa procedencia. Y ahí vive el embajador de Italia. Y yo le dije, en cualquier lugar del mundo, mírame, hasta en la mezquita tiene que decirme la cara. ¿Y qué pasó cuando se vieron de frente? La policía lo salvó porque corrió como una polla. Ay. Como era de esperarse, el altercado provocó réplicas inmediatas en los medios tradicionales de la República Dominicana. Una de las reacciones más contundentes vino de parte del doctor Ricardo Nieves. Desde una postura formal y académica, Nieves fijó una posición muy dura en defensa de su compañero de equipo, Alfredo de la Cruz. Calificó el incidente en la Sexta Avenida como una provocación totalmente innecesaria y lamentable. El veterano comunicador no se guardó nada y le lanzó una fuerte advertencia a Santiago Matías, recordándole que la soberbia es la peor enemiga en el camino de la vida y la antesala de grandes caídas, asegurando que en un evento patriótico lo correcto hubiese sido la indiferencia total. Escuchen el fuerte pronunciamiento de Nieves. Eso fue totalmente innecesario, Santiago. Esa provocación después de lo acontecido fue totalmente innecesario. Si pasó algo y ya se quedó ahí, pues solo hay que dejarlo ahí. Alfredo de la Cruz es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano de equipo, comunicador, querido, respetado, bien formado, y es una persona de mucha nobleza. Lo que ocurrió fue muy lamentable. Lo único que debió de producirse allí era ignorarse o hacer que nada aconteció. Fueron unos insultos innecesarios. Yo no me diga que me parcializo porque se trata de mi amigo, de mi compañero de aquí. Santiago, la soberbia es enemiga de los pasos de la vida. Te hace tropezar, te hace caer y el día menos pensado te hace derrumbar. Detrás de la soberbia acecha siempre la caída. Tú me has tratado con mucho respeto a mí y yo no puedo irrespetarte. Y otra vez te he hablado. La respuesta a este regaño moral no tardó en llegar. Tras su regreso al país, Santiago Matías utilizó la diplomacia para responderle a Ricardo Nieves, reconociéndolo como un pilar de los medios, pero dejando sobre la mesa un reclamo que puso a debatir a la opinión pública: la teoría de la doble vía. Alofoque argumentó que la sociedad suele criticar con dureza su reacción agresiva en New York, pero convenientemente ignora la acción previa de Alfredo de la Cruz al atacar su integridad. Exigió que los consejos éticos se apliquen con la misma vara para ambas partes y pidió formalmente que se les reconozca bajo el estatus de empresario. Nada, mi gente, llegando de Estados Unidos, gracias por el apoyo a nuestra diáspora. Los quiero mucho, que papá Dios los siga bendiciendo. Vi un video de Nieves, ese gran periodista, ese pilar de la comunicación. Los consejos son muy buenos, Nieves. Yo lo acepto y lo asumo con mucha humildad. Y usted dio muchos puntos claves que debo de tomar en cuenta. Pero cuando Alfredo de la Cruz cuestionó mi patrimonio, cuando dijo que yo compré un apartamento de una manera un tanto irregular, ¿por qué usted no lo aconsejó? Entonces se aconseja de un lado, pero de otro no. Todo el mundo ve una acción
una reacción, pero no veo una acción. Espero el mismo consejo para Alfredo de la Cruz, que es un desbocado. Lo respeto mucho, Nieves, y soy fanático de su programa. Un abrazo. Mi estimado Nieves, cuando se vaya a referir a mi persona, refiérase como el empresario Santiago Matías, por favor. Es un solo pedido que le hago de manera muy humilde. Y nos vemos este martes en Unicaribe, si Dios quiere, a un conversatorio con estudiantes de esta gran universidad. Así que un abrazo, y estamos en República Dominicana. Hay streaming este martes también, histórico. Bendiciones, mucha salud, Nieve, y gracias por los consejos. Pero trate de dar los consejos en doble vía. Doble vía. Por favor, que yo sé que usted es un hombre justo. Usted es un hombre justo. Para sazonar aún más el debate, la opinión sin filtros llegó de la mano de los dueños del circo, quienes abordaron el incidente desde la óptica del entretenimiento puro. El panel cuestionó directamente la coherencia de Santiago Matías, señalando que un líder con aspiraciones presidenciales debe sostener sus posturas firmemente. Además, encendieron la polémica al sugerir que si el deseo de encarar al periodista hubiese sido real, Matías habría frenado a su propia seguridad en lugar de dejar que lo aguantaran. No me gustó, no me pareció. Y por lo menos cuando Luis estuvo por allá, con todo y que tuvo en la parada más chopa y más problemática, se comportó. Santiago, un buen líder, un buen presidente del país, defiende sus valores, a puño o con la boca. Dale duro, Alfredo, porque Alfredo también tiene cómo devolverte. Él quiere asegurar esa silla. Alfredo es mocho. Alfredo es mocho. Está bien, pero entonces dile a los seguridad. Si tú querías en verdad enfrentarte a él, que es válido, entonces tú le dices a tu seguridad, espérenme ahí, no se mueva. A esta hora de reacciones se sumó Gilbert en el espacio Sin Rodeos, aportando un enfoque analítico muy maduro y aterrizando en la política real. Calificó la actuación de Alofoque como un hecho lastimoso y penoso para alguien de su nivel. Su argumento fue el manejo de las emociones, explicando que un aspirante a la presidencia debe tener sangre de mar, es decir, la cabeza fría ante las provocaciones. Lanzó una fuerte advertencia si Matías fuera el presidente actual. Este altercado en Manhattan habría desatado un escándalo internacional en los 4 costados del mundo. El empresario Santiago Matías, que protagonizó un encontronazo con un periodista conocido de República Dominicana, que es Alfredo de la Cruz, del Grupo Panorama. Se presentó algo un poco lastimoso. Yo lo califico de esa forma y hasta penoso. Y quiero hacerle un llamado al empresario Santiago Matías, que sé que él quiere ser aspirante o quiere ser candidato presidencial, y le digo a Santiago Matías que tiene que controlar las emociones. ¿Por qué tiene que controlarla? Porque una persona joven como él, que tiene actitudes de ser presidente de la República, la actuación del día de ayer no queda bien. El presidente tiene que tener la sangre de mar. Si él, siendo presidente, en el caso hipotético de lo que ocurrió en el día de ayer, en el día de hoy, la República Dominicana estuviera en los 4 costados, en el mundo entero, porque el presidente de la República se enfrentó a la trompada con un periodista. Con todas las cartas sobre la mesa, este incidente nos deja una gran lección sobre el negocio de los medios modernos. En un solo domingo vimos convivir las dos caras de la moneda, el entretenimiento agresivo que genera millones de vistas por el morbo, y la astucia política que busca conectar con las masas de la diáspora. Ninguno de los dos bandos es completamente blanco o completamente negro. La pregunta final queda para ustedes, que son los mejores jueces. ¿Creen que Alofoque actuó bajo un impulso justificable por defender su honor financiero? ¿O están de acuerdo con los analistas en que la soberbia empañó una fiesta sagrada? Dejen su opinión aquí abajo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo análisis. Esto ha sido Crónicas Urbanas.